Posterior al retiro de las tropas inglesas de La Habana, el 8 de julio del año 1763, no quedó funcionando ninguna logia masónica en Cuba. A mediados del siglo XVIII existían más de 20 organizaciones masónicas importantes a nivel mundial, muchas de las cuales competían entre sí. Se desarrolló una importante rivalidad entre la Gran Logia de Inglaterra y el Gran Oriente de Francia. La masonería inglesa se alineó con la monarquía y el imperio británico, mientras que el Gran Oriente de Francia abrazó los ideales liberales republicanos de libertad, igualdad y fraternidad. Como consecuencia del levantamiento de esclavos en la colonia francesa de Santo Domingo, hoy Haití, a solo unos 32 o 40 kilómetros de Cuba, numerosos franceses, residentes en esa isla, se trasladan a la mayor de las Antillas, y los masones emigrados de estas logias, contribuyeron al establecimiento de la masonería cubana. Con ellos llegaron las primeras logias masónicas en la mayor de las Antillas, en el año 1798. Esos talleres fueron la Perseverancia, la Concordia, ambas establecidas en Santiago de Cuba, y la Amistad y la Benéfica Concordia, establecidas en La Habana. Sus cartas de constitución, emitidas por el Gran Oriente de Francia, no estaban destinadas a Cuba sino a Santo Domingo. Estos talleres funcionaron manteniendo sus nombres y efectuando sus tenidas en francés. Algunos criollos y españoles se incorporaron a ellas y el efecto de su presencia en Cuba fue profundo y duradero. Con estos talleres también llegó a Cuba el rito escocés, en el cual trabajaban. Este rito tipificaría a la mayoría de los posteriores cuerpos masónicos cubanos. Esta masonería estaba dentro del campo de influencias del Gran Oriente de Francia y no del de la Gran Logia de Inglaterra. El 17 de diciembre del año 1804, se le otorga su carta de constitución a la primera logia masónica creada para Cuba. Llevó el nombre de El Templo de las Virtudes Teologales, en francés, y venía funcionando desde el año 1802. Su carta patente, con el número 103, no estaba expedida por el Gran Oriente de Francia, sino por la Gran Logia de Pensilvania, por entonces el centro político más importante de los recién creados Estados Unidos de Norteamérica. Su núcleo constituyente original estaba formado por franceses, y algunos de sus miembros estuvieron vinculados a las primeras conspiraciones separatistas. Un miembro de ese taller, Joaquín de Infante, escribió la primera constitución para una república de Cuba independiente, justo en el año 1812. A las logias citadas se une, en Santiago de Cuba, el 18 de noviembre del año 1805, otra, también emigrada de Haití, que llevaba el nombre de Encuentro de Corazones. Como ejemplo de la significación que dentro de la sociedad cubana tuvo el funcionamiento de estas logias, podemos decir que las céntricas calles habaneras de Amistad, Concordia y Virtudes tomaron esos nombres de las tres logias que funcionaron en la ciudad en este periodo. Las logias masónicas que funcionaban por entonces en Cuba, no estaban bajo la obediencia de ningún cuerpo masónico español. Como consecuencia de la invasión francesa a España, surgió un fuerte movimiento antigalo por lo cual muchos franceses, que se habían naturalizado en Cuba, se vieron obligados a salir de la isla, y refugiarse en Luisiana. Con ellos emigraron las logias que habían funcionado hasta el año 1808. Solo continuó activa el Templo de las Virtudes Teologales, pero ahora con su nombre en español, y con una mayoría criolla dentro de sus iniciados. Esta logia logró mantenerse con posterioridad al año 1814, cuando, producto de la restauración del antiguo régimen, se prohibió expresamente este tipo de organización dentro del imperio hispano y reaparecerá, después de esos años de actividad secreta, en el año 1820. Entre los años 1814 y 1820, se creó el delito de francmasonería en todos los dominios españoles, pero aún así, crecieron las instituciones y logias masónicas con carácter secreto. El sábado 15 de abril de 1820 llega a Cuba la noticia del triunfo del movimiento liberal constitucionalista en España. En pocos días surgieron a la luz pública varias logias masónicas y sociedades secretas no masónicas, pero que imitaban las estructuras y formas organizativas de las primeras. Por el número de logias y sociedades, así como por su numerosa membresía, resulta lógico pensar que muchas de ellas venían funcionando desde los años anteriores.
Dos cuerpos masónicos se constituyeron aprovechando las libertades promulgadas. Ellos fueron la Gran Logia Española de antiguos y aceptados masones de York, y el Gran Oriente Territorial Español Americano del Rito de Escocia. La caída del régimen constitucional en el año 1823 estuvo acompañada por la prohibición de la masonería. No obstante, el capitán general de la isla tuvo que actuar con sumo cuidado para dominar la insubordinación de las logias existentes en Cuba. En La Habana hubo logias que agitaron el estandarte de la desobediencia. Pero en unos casos mediante la persuasión, y en otros a planazos de machete se logró la disolución, o, por lo menos, la inactividad de los grupos masónicos, y de algunas de las sociedades secretas en la mayoría de las cuales tenía infiltrados agentes suyos. Quizás, el período más discutido de la historia de la masonería cubana resulta el que acabamos de referir, si bien es el que dejó una huella menos profunda en la historia de la institución en Cuba.